Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartimos el libro de Jonás y Oná, la paloma. Libro de Jonás, capítulo 1. Bueno, entonces hoy vamos a comenzar ya a escudriñar este libro, el libro de Jonás, y vamos a ver las características que tiene este profeta y algunas cosas que medio que no se nota así a simple, cuando hace una simple lectura no se ve, pero al escudriñar y a profundizar y a encontrar algunos textos, te das cuenta que había un mensaje más profundizado, que ya en este primer capítulo vamos a ir entendiendo, ¿no? Bueno, Jonás capítulo 1 dice: vino palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amittai, diciendo. Ya ahí arranca el versículo 1, pero primero vamos a ver el contexto histórico y el significado de Jonás. Vamos a ver ese punto. Nombre del libro hebreo, Yoná. Yoná. ¿Qué significa? Paloma. Entonces, Yoná significa paloma. El nombre en castellano es Jonás, que significa paloma. Autor aparece al inicio: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Pertenecía a la tribu de Zabulón. Él era la tribu de Zabulón del norte de Israel. Por eso era israelita también. Vivía muy cerca de Nazaret. Por eso era un profeta. Se puede decir casi nazareno. Y de Galilea. ¿Se acuerdan una vez cuando los fariseos le dijeron a Gamaliel que de Nazaret puede salir un profeta? Y escudriña. Verás que nunca hubo profeta en Nazaret. Y Gamaliel se quedó mirándole nomás, porque por lo visto en nuestro país ya se corrompió bastante, porque existió un profeta de esa zona. Creció en Get Efer, cerca de Nazaret, y predijo la expansión de Israel durante el reinado de Jeroboam II. Esto es muy importante. Fue un profeta que predijo a favor del rey Jeroboam II. Fíjense qué cosa sorprendente, ¿no? Después, el libro se escribió alrededor del año 760 antes del Mesías. El profeta ministró durante el tiempo de Jeroboam II. Eso está en Segunda de Reyes 14, 25, 27. Rey de Israel. Ya hemos hablado bastante, ¿no?, de este rey Jeroboam II cuando estuvimos hablando de Amós. Quiere decir que Jonás era contemporáneo de Amós. Pero Amós vino y le dio con dureza al rey Jeroboam II. Pero Jonás, que era su paisano, le hablaba bonito, ¿no? Le hablaba bien, ¿no? Y rey de Israel en el reinado del norte entre los años 790 y 760 antes del Mesías. Después, propósito de la profecía: rescatar de la perdición a los ciudadanos de Nínive, capital de los asirios. Y esto es lo que más le sorprende a Jonás, porque en ese tiempo Nínive estaba prosperando, estaba creciendo y estaba teniendo el país, el capital de Asiria, estaba teniendo el propósito de conquistar el mundo. Ya para ese entonces había ocurrido varias incursiones de asirios hacia Israel, y varias aldeas, varios pueblos habían sido arrasados y destruidos años atrás, ¿no? Pero todavía ellos no estaban muy fortalecidos, pero estaban creciendo, ¿entienden, no? Entonces, ir a compartirle a ellos la palabra, ir a hacer que cambien la palabra, es como lo mismo que ir a esa gente que va a venir a destruirte, que está preparándose para destruirte, y a darle una esperanza. Ese fue el pensamiento que tuvo este profeta Jonás, ¿no? Ese fue el corazón que tuvo. Yo no puedo ir a hablarle a la gente que va a venir a destruirme, a darle esperanza. Más bien, debo dejar, si hay profecía de que van a ser destruidos, mejor que se cumpla esa profecía, que se destruyan. Nosotros hoy vamos a entender una cosa muy importante que yo he notado al estudiar este libro: el celo excesivo que hay de muchos de menospreciar a los que no sean
de tu creencia, de tu fe o de tu credo o de tu sistema. El pensar que no, esos son paganos, son miserables, no son como nosotros que somos hebreos puros, que no sé, que celebramos la fiesta, que hablamos en hebreo, que decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. No, esos son cristianos que dicen Jesús, que dicen Dios, que dicen... Nosotros vamos a ver que ese concepto aquí se rompe. Se rompen. Y hay que entender una cosa. En el tiempo de Israel, en el norte, específicamente cuando Jeroboam II empieza a gobernar, el país estaba en una forma, ¿cómo se puede decir?, ecuménica religiosa. ¿Qué quiere decir? El rey Jeroboam II abrió las puertas a todas las creencias. Ya, antes de ello, antes de la dinastía de Jeroboam II, estaba la dinastía de Onri, de Acab, que había traído la adoración a Baal y había corrompido 100% el país. En esos tiempos apareció Elías, Eliseo. A través de Elías y Eliseo, la adoración a Baal nuevamente cayó, bajó. Y volvió el sistema implementado por Jeroboam I, cuando Israel se dividió en dos naciones. ¿Se recuerdan, no? Roboam y Jeroboam. De adorar el becerro de oro o adorar el sistema establecido por Jeroboam I, de creer en las formas cambiadas de adoración. Esto es muy importante entender, porque cuando vemos estas cosas, vemos un ambiente similar en estos tiempos, donde todo el mundo cree también igual, pero cambiado a lo que dice la palabra. Pero a pesar de eso, a pesar de que el sistema está todo cambiado y se tiene esta creencia, el Todopoderoso, el Elohim de Israel, enfoca su mirada hacia gente que está peor todavía. Gente que ni siquiera cree cambiado ni no cambiado, gente que no cree nada. Gente que está adorando dioses paganos. Hacia ahí enfoca su corazón, su destino. Y muchas veces nosotros pensamos, no, esa gente que no cree en nada, con eso no, ellos no son dignos de nuestra consideración. Entonces este libro nos enseña que no es así. Vamos a ver que el Todopoderoso entendía que entre esa gente, con el tiempo y en el futuro, estaría también su pueblo. Recuerden que los asirios vendrían y llevarían a los israelitas y los mezclarían por todo el mundo. Y tendrían que ir a rescatar ya no solamente a los hebreos esparcidos, sino también a los que se mezclaron con ellos, los famosos paganos. Bueno, vamos a Jonás. Entonces, ¿qué significa la palabra Jonás? Yoná, paloma, paloma. Vino palabra del Eterno a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y antes de entrar aquí, yo me quedo en esta parte de la paloma, porque encontré unos textos interesantes. Hay muchísimos textos que hablan de la paloma, pero quiero que vean específicamente a qué se refiere y de qué trata, y a ver si tiene sentido. Generalmente la paloma nosotros conocemos como mensajera o reconciliador, o que trae paz, o que nos da un anuncio. En aquella época se usaba. Vamos a Génesis capítulo 8. Génesis capítulo 8. Cuando aparece también la paloma en tiempos de Noé. Y dice, versículo 8, envió también de sí una paloma. Noé envía una paloma. ¿Saben esta historia, no? El tiempo del diluvio, están en el arca de Noé, el mundo se destruyó y no hay nada. Para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de sus pies, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. ¿Qué era lo que esperaba Noé al enviar la paloma? ¿Qué esperaba que le traiga la paloma? Noticias de que ya se había terminado el agua, ¿no? El agua, cuando estudiamos Génesis, vimos que representaba las naciones.
Mientras esté en las naciones corrompiendo el mundo, era difícil que el arca pudiera asentarse, ¿no? Entonces ese mensaje estaba esperando recibir Noé. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas habían retirado de sobre la tierra. Ya empezaron los olivos a aparecer. Y el olivo representa a Israel. Cuando el pueblo de Israel empieza a aparecer en el mundo, en la tierra, quiere decir que se acabó el gobierno de las naciones. Este mensaje, ¿quién trajo? La paloma mensajera, que lleva las buenas nuevas. Estamos viendo más o menos para entender. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él, porque ya cumplió su misión, ya se estableció en el reino establecido por Israel. Estamos hablando para entender qué era el plan profético del Padre hacia Jonás, que significa paloma. Llevar un mensaje de restauración en medio de unas naciones corruptas y corrompidas. Pero vamos a ver más. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria, como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice el Eterno. Ustedes saben, cuando habíamos compartido Oseas, que era una profecía contra el pueblo de Israel, de volver a la palabra, de dejar sus pecados, pero ellos no quisieron escuchar, y había el castigo de que iban a ser llevados, esparcidos entre todas las naciones, el pueblo de Israel, las 10 tribus, pero había la promesa de que un tiempo iba a volver a llamarle a todos y le iba a volver a restaurar. Ese era el mensaje de Oseas, ya habíamos estudiado. Pero fíjense lo que dice aquí: como ave acudirán velozmente de Egipto. Muchos de los hebreos fueron llevados nuevamente a Egipto y de Asiria, como paloma, y los hará habitar en sus casas, dice el Eterno. Entonces, entender el mensaje de la paloma, o lo que habla de la paloma, es que el pueblo de Israel va a estar regresando, retornando. Así podemos ver también este punto. Pero otro punto, Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 60, versículo 1. La futura gloria de Sión. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Punto número 1, la paloma es mensajera, ¿no? Que lleva el mensaje de paz, lleva las buenas nuevas. Pero cuando vimos en Oseas, ¿qué pasó con la paloma? Según el libro de Oseas, la paloma fue incautada, fue atrapada, fue presa. Fue llevada también entre las naciones. Pero hay una promesa de que van a ser restaurados. Siempre tienen la misma misión de llevar las buenas nuevas una vez se han restaurado. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá el Eterno y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Está refiriendo al Mesías, ¿no? Obviamente. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar. El mar representa a las naciones. Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Y sigue diciendo más. Esta profecía está hablando sobre el retorno del pueblo esparcido entre las naciones en el futuro glorioso de Sión, de Israel, para restaurar el reino de Elohim. Así está hablando, ¿no? Por medio del Mesías. A través del Mesías vendrán, dice. Vamos al versículo 8, mismo capítulo, versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Entonces, ¿cómo le está comparando el profeta Isaías a los que están retornando de entre las naciones? Como palomas que vienen y se quedan así en tus ventanas. Ahora, ¿qué pasó con estas palomas? Cuando Elohim eligió al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 19,
Le dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro entre todas las naciones. ¿Cuál era el propósito de elegir a Israel como especial tesoro? Que sean mensajeros, que lleven el mensaje del Todopoderoso a las naciones. ¿Pero qué pasó? Ellos fracasaron, ellos no escucharon, entonces fueron incautas, como dice en Oseas, palomas incautas. Ahora alguien vino y cumplió esa tarea y las restauró, llevó el mensaje y las restauró, y ahora están regresando a cumplir el plan del Padre. ¿Quién fue ese alguien? Fue Yeshua. Amén. Fue Yeshua, y justamente eso ocurre aquí en Mateo capítulo 3, versículo 16. Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Se acuerdan de este pasaje? Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Ruach de Elohim, el Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Es muy interesante cuando la Biblia le habla de la paloma mensajera, lleva la buena nueva, amada del Señor, y ahora le está comparando con el Espíritu de Elohim. O sea, ¿cómo es que vos podés mirar una paloma y decir, es el Espíritu de Elohim? ¿Cómo es que podés tener ese discernimiento? Como vos, siendo en este caso Juan el Bautista, dijo, hay otro texto donde dijo que vi al Espíritu de Elohim descender como paloma. ¿Cómo puede, por ejemplo, si yo veo una paloma, cómo puedo decir que eso es el Espíritu de Elohim cómo puedo hablar eso? Vamos a ver cómo. ¿Qué dice más? Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, justamente cuando Yeshua estaba cumpliendo el plan profético del Padre de ser nuevamente la esperanza de restaurar, de traer a su pueblo, a su tierra, a su plan profético, es que está apareciendo como figura una paloma. Pero hay un texto más. Juan capítulo 1, 29, ahí nos aclara más. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Otra vez, acá ya le está comparando con un cordero, pero él está viendo a una persona que viene, pero le habla como cordero. ¿Cómo puede entender proféticamente Juan que Yeshua es un cordero? ¿Cómo puede decir, ese es el cordero? No, ese no es un cordero, ese es una persona. Vamos a ver. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Recuerden que eso de bautizando con agua es llamando al Teshuvah. Juan lo que hacía es llamar al retorno. ¿Retorno a qué? ¿Volver a qué? Y eso es lo que tenemos que aprender hoy. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Ruach, al Espíritu, que descendía del cielo como paloma. Él dice que vio al Ruach, que descendía en forma de paloma y permaneció sobre él. Entonces se ha hecho un montón de imagen, ¿no? Una paloma tipo así brillando, ¿no? Así como resplandeciente, o si no, algunos he visto una paloma transparente, ¿no? ¿Sí? Solamente con dibujo así. Pero ¿cómo Juan puede mirar una paloma y entender que es el Ruach del Todopoderoso lo que desciende sobre Yeshua? Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Ruach y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Ruach HaKodesh. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Elohim. Y no es muy difícil si volvemos otra vez a lo que leímos antes. De entrada, ¿qué fue el primer versículo que leímos? Leímos, aparte de Cantares, leímos Noé. Noé envía una paloma, la paloma trae un olivo, el olivo representaba a Israel. ¿Qué significaba eso? Que nuevamente había esperanza para la humanidad sobre la tierra, y ese era el pacto que luego haría Dios con Noé. Después vemos también que la paloma fue incauta, pero que había promesa
había promesa de que iba a ser restaurada, de que iba a regresar. Ahora, ¿dónde estaban esas promesas? Aparte de que estaban en los profetas, aparte de que estaban en Ezequiel, en Osea, en Amós, en Joel, en Abdías, y aparte de que estaba en la misma Torá, también Yeshua estaba anunciando ese punto, de que Él vino por sus ovejas que se habían perdido. Entonces lo que Juan ahora estaba viendo era el cumplimiento de todas estas profecías. Porque cuando la Escritura habla de el Espíritu desciende, ¿qué es el Espíritu? El Espíritu es si es el Espíritu de Elohim, es el aliento, es lo que Elohim dijo, habló, expresó, programó, profetizó o diseñó. Ese es el Espíritu. Cuando vos salís del diseño, del plan del Todopoderoso, ¿qué espíritu es lo que vos ves? Podés estar viendo espíritu de hombre corrupto, otra cosa. Pero cuando vos ves de acuerdo al plan profético del Padre, exactamente de acuerdo a lo que establece la Escritura, vos podés distinguir que este es el que tiene que restaurar a Israel que está esparcido entre las naciones. Y eso es lo que vio Juan. Cuando ve al que era la paloma representaba al pueblo que fue esparcido entre las naciones y que tenía que retornar, que tenía que regresar. Y eso vio Juan. Y eso tenía que hacer Jonás. Jonás tenía que restaurar al pueblo sobre la palabra, hacia la palabra. Pero algo raro le estaba enseñando el Todopoderoso a Jonás, porque quería que vaya y predique a los paganos, a la gente que no conocía la verdad. Y entre esos paganos estaba también la esperanza del Todopoderoso sobre las naciones. Esta es una prueba contundente de que no por ser israelita o descendiente de Israel, uno está en los favores del Todopoderoso. Y ahí vamos a ver claramente que no es así. Mientras Jonás aborrecía a los de Ninive, aborrecía a los paganos, Israel, las 10 tribus del norte, ¿cómo vivían? Vivían en un ecumenismo al 100%. Vivían ya sin creer nada, aunque creían todo, pero no creían nada. Eran unos fanáticos religiosos. Hacían adoraciones, levantaban el templo. ¿Se acuerdan del sacerdote ese Amasías que adoraba al becerro de oro? Y Amós le exhortó y él le dijo: vete a tu país, no necesitamos de tu creencia aquí. Ellos vivían ya una religiosidad al extremo, pero su característica era menospreciar al pobre, maltratar a las personas, ignorar a los demás. Por eso cada vez que yo veo a alguien muy fanático, y discúlpeme esto, muy religioso, solamente veo a alguien que en cualquier momento va a menospreciar a otro. Dentro de poco esa persona va a empezar a menospreciar a otra persona. Va a decir: yo no me puedo juntar con esta gente, no, yo no soy digno de estar con ellos, no, aléjense de mí, pecadores. Y va a quedarse así, solo como Jonás ahí arriba, esperando que la ira de Dios caiga sobre ellos. Y cuando no ocurra eso, va a decir: Dios, mátame entonces. Se va a amargar la vida. Eso es lo que ocurre, porque cuando vos esperás que Dios le castigue a la gente que vos creés que son paganos y que no cumplen la voluntad de Dios, y no ocurre, entonces al final vos decís: vaya Dios, se puede votar en tu caso, pues si se haya por la voluntad. Ah, no, en tu caso se acuerda. Y no pasa eso, entonces te enojas con Dios. Sí, porque vos cumplís todo, vos cumplís horario, vos cumplís Shabbat, vos cumplís exactamente, vos usás la ropa correcta, vos sos fiel, vos te sacrificás, y ve a esos paganos que no hacen así. Entonces vos esperás porque le pase algo. Tu deseo es que realmente se vea el juicio sobre ellos, y no pasa, te molesta. Te molesta. Increíblemente en eso acabó las 10 tribus del norte. Investiguen, estudien más a profundidad esos últimos tiempos de las tribus del norte. Estaban ya, ellos creían de todo ya. Había sacerdotes, había judíos ahí que predicaban. Jonás estaba entre ellos. Jonás era colaborador del rey. Profetizaba para el rey. Hablaba para el rey. Decía las cosas que al rey le agradaba. Entonces, el enemigo era... Bueno, volvamos a Jonás. Volvamos a capítulo... Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La verdad, ellos estaban viviendo en gran maldad. Hay un profeta que años después va a profetizar de todo lo que ellos hacían, la corrupción que vivían. Pero
Pero hay que entender una cosa. Ellos estaban viviendo en gran maldad, pero ellos eran ignorantes en las cosas del Todopoderoso. O sea que cuando vos mirás la maldad de alguien, también tenés que entender hasta dónde llega el conocimiento de Elohim de esa persona. Entonces no podés demasiado darle acusación si esta persona no conoce muchas cosas. Entonces ahí es donde vos tenés que darte cuenta, pero vos conocés muchas cosas, entendés mucho sobre el plan profético del Padre, y si está haciendo igual o peor, entonces eso sí que es terrible. Eso sí que es terrible. Y fíjense que eso no notó Jonás. Vamos a ver el punto 2. Nínive era la capital de Asiria, tenía 600,000 habitantes, casi como Asunción, en esa época era mucho. Tomaba 3 días a pie el poder cruzarla. Eso era grande, ¿no? Nínive, la capital, 3 días a pie. Yo tardé un día para irme de acá hasta Cacupé, un día entero. O sea, salí a las 5 de la tarde y llegué a las 5 de la mañana. Entonces, esta ciudad era más larga, no cruzar todo. Asiria estaba a unos 800 kilómetros en dirección este y llegar allí a pie podría tomarle un mes. Un mes podía tomar. Esos son algunos datos de Nínive. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Eterno a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Eterno. Después de que escuchó ese mandato, le vino el deseo de esa gente no va a cambiar su corazón. Esa gente se burla de Elohim. Esa gente ha causado mucho daño al Todopoderoso. Yo no voy a predicarle a ellos. Se rehusó. Hermanos, ¿saben qué ocurre con mucha gente hoy en día? Se encierra en su propio mundo. Jonás, después vamos a ver que era un conocedor de Escritura. Él conocía bastante la Torá, conocía bastante los escritos, pero ¿para qué? Para sí mismo. Ahí, en su cuadro. Hoy en día en su cabina, o en su laptop, o notebook, o ahí. Ahí era poderoso, pero a la hora de ir a enfrentarse a personas que no conocen nada, que son ignorantes, él no puede hablar, no puede expresarse, no tiene palabra. ¿Conocen ese tipo de gente? Ay, ¿verdad? Vale, ahí cuando te escribe, o para enviar, pero para estar ahí enfrente de una persona y transmitirle el mensaje del Padre, no pueden salirles palabras, no hay. Eso es un problema grande en este tiempo, que ha ocurrido con muchas personas. Y muchos por eso prefieren huir, alejarse. No, ¿y por qué vos no, yo prefiero estar lejos, para que no quiero contaminarme con la gente? Cuando nosotros vemos a Juan el Bautista y a Elías, eran grandes siervos del Padre de Dios, pero ellos prefirieron, Elías antes de ser llamado por el Padre, vivía, dice, en Tisbe, ¿no? Tisbe, allá hacia Galad, al norte, era una región ya ocupada por otros pueblos, ya él no vivía casi como hebreo. Y él cuenta la historia que vivía alejado de toda sociedad, de toda comunidad, de todos los profetas que estaban también en ese tiempo en Israel, predicando y algunos muriendo por predicar, pero de lejos estaba. ¿Por qué? ¿Él qué concepto tuvo? Yo no quiero mezclarme con esta gente acá, pero él aprendía Torah, era poderoso. Pero un día Dios le dijo, basta Elías, le llamó desde ahí y le envió a enfrentarse a Acab. Y hizo de él realmente un siervo verdadero. ¿Cuándo? Cuando él pudo estar ahí en el campo de batalla, cuando él pudo ver la miseria de la gente, cuando él pudo orar por una persona, por una mujer, ayudar a los demás, ver al pueblo cambiar, ahí recién él pudo sentir ser un siervo poderoso y valioso para el Todopoderoso. Juan Bautista también. Juan Bautista también primero vio la gente muy corrompida, no, me voy, se fue lejos, se perdió toda su vida, hasta que el Padre un día le llamó. Después de que le llama, ¿qué hace él? Se enfrenta, va, habla, después ya se enfrenta al rey Herodes, le dice sus verdades y, bueno, muere haciendo eso.
¿Y Yeshua qué hizo también? Yeshua también se va, predica, lleva el mensaje, anuncia, no se queda ahí en una habitación llenando su cabeza de conocimiento. Llevó el mensaje a Samaria, a tal lugar. Hace el trabajo de una paloma. Lleva el mensaje, lleva el olivo. Eso es importante, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Y esta paloma rebelde no quiere hacer esa función. Por eso es una figura nuestra. Tenemos una misión, hemos sido elegidos para un plan profético, para llevar un mensaje de esperanza a la humanidad, pero nuestros problemas con la humanidad nos quieren encerrar y preferimos huir. No, yo me voy a ir nomás lejos, me voy a ir a otra parte, yo me alejo nomás, me voy. Hoy le estaba diciendo ya a los jóvenes, cuando decía, no te jactes por el día de mañana, ¿no? ¿Cuándo es que una persona se puede jactar por el día de mañana? Si hoy escuchan ustedes algo feo que yo les digo y dicen, a partir de mañana no vengo más, o el próximo sábado ya no vengo más. ¿Ustedes tienen el poder de hacer eso o no? ¿Tienen o no tienen? ¿Tienen? Si dicen, el próximo sábado ya no vengo más porque me molestó lo que dijo el pastor. ¿Tienen o no tienen ese poder? Tienen, pero ¿saben ustedes qué va a pasar el próximo sábado? ¿Saben qué va a ocurrir? No, ¿verdad? Entonces mejor no digan, el próximo sábado no voy a hacer nada. Acá nomás, quédense tranquilos. Y mucha gente así dice, apente, con enoye ya anda a seguir, a partir de mañana renuncio a esto. Y no sabes si vas a llegar a mañana, no sabes si vas a llegar al jueves o al viernes. De ahí, ¿cuándo me boicotan de vida? O sea, niño orgulloso. Terrible, ¿no? Esto. Igual en nuestra vida, ¿no? Nuestro corazón. Entender este punto. Prefiero huir a seguir el camino del Todopoderoso. Imagínense, había un plan profético acá y él prefería romper todo, arruinar todo. Me voy a ir ¿dónde es el lugar? Tarsis, en barco. Creo que es una isla, o no, allá algunos comentan que es cerca de España o Inglaterra, o más lejos todavía, casi 3.500 kilómetros de distancia, bien lejos. Aquí no voy a poder hacer el plan del Padre. Y mucha gente busca esa opción, huir. Cuando parece que no nos encontramos con los hermanos, no nos encontramos en la iglesia, parece que nos vamos lejos, parece que estamos así libres de Dios, ¿no? Vamos a ver lo que dice en un texto que vi acá, ahí el punto 3. Fíjense lo que dice ahí. Jonás huye de Elohim. Jonás desea que los habitantes de Nínive sean destruidos, por eso huye de Elohim más que a la maldad de los asirios. Jonás le temía a la misericordia de Elohim. Él sabía que si Nínive se volvía a Elohim, serían perdonados. Tarsis quedaba en la dirección opuesta de Nínive y era el puesto más lejano del mundo. Conocido era el puerto español en Tartessus. El puerto de Jope es la actual ciudad de Haifa. Jonás prefería morir en Tarsis que predicar en Nínive. Ese era su corazón. Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Este es el salmo muy importante para la persona que quiere escapar del Todopoderoso. ¿Y cómo uno escapa? Generalmente, ¿cómo escapa? Encerrándose en su cueva, ¿no? Es fácil, ¿no? Ustedes saben que reunirse entre los hermanos, congregarse, es afrontar los planes del Padre, ¿o no? Es venir a echar batalla. O piensan que venir acá, no, acá yo vengo a relajarme, qué bien. No, acá es venir a la batalla real, porque todo lo que están escuchando generalmente se opone a lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Es así o no es así? Entonces, por eso, ¿qué prefiero? No, yo prefiero quedarme más tranquilo, estoy en mi casa. Mejor, más. Aquí parece que la verdad, y escúchenme bien, aunque no me quieran creer mucho, esa actitud es huir.
de Elohim. Huir, escapar. Prefiero huir porque no me va a decir otra vez que la Biblia dice así, que la Biblia... No. Acá en mi casa no, yo voy a orar, voy a hacer mi barúa, acá yo solito con mi perrito, con mi gato, nosotros vamos a alabar al Todopoderoso. Eso hacía Jonás, para no tener una responsabilidad como paloma, llevar el mensaje a las naciones. Bueno, continuemos. Versículo 4, ¿no? Pero el Eterno hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y seguro que han experimentado esto, ¿no? Cuando han querido huir de la presencia del Todopoderoso y salir de sus responsabilidades, increíblemente ocurren problemas, situaciones. Eloicoa, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué aquí, allá, acá? Y muchas veces la gente por eso piensa, no, yo no me voy a meter, eso es que problema de meter, la vida. Esa deuda, de copea, y aumenta, la tempestad aumenta. Eso hay que entender muy bien, la Biblia nos está enseñando. El Todopoderoso nos escogió para tener un plan profético con cada uno de nosotros, y cuando nosotros queremos rehusar a eso, sí o sí descomponemos su equilibrio, como decía Faraón, ¿no? El equilibrio cósmico, no funciona bien. Bueno, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Elohim y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargar de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. A él no le importa qué tormenta ni nada, pero fíjense que la gente, y esto quiero que entiendan, la gente pagana, la gente que no creía en nada, tenía temor. Yo he visto mucha gente que cree en la Biblia, que estudió la Biblia, que peca más fácilmente, que no tiene temor para pecar. Pero muchas personas que no conocen mucho de la Escritura son más temerosos. Inclusive son más amables, son más misericordiosos. No, ya ayuda, mina suena, yo ayuda. No, yo tengo que irme a mi congregación, disculpen, no tengo tiempo para perder acá con esta persona. No, yo tengo hoy una reunión importante con el pastor, si no tengo tiempo para andar perdiendo acá con esto. ¿Es así? Increíble. Evangélico llevo y ñaña, ven, va, eimo. No. Entonces, mientras Jonás, él es un profeta, él conoce la Torá, él sabe todo. Estos hombres no saben nada. Son marineros adoradores del dios Baal, Astarot, Dagón. Pero ellos, cuando ellos saben algo no está bien, hay un problema, porque en aquella época ellos sabían que cuando los mares y todas estas cosas, los relámpagos ocurrían, es porque los dioses están enojados. Los dioses están mal, algo hicimos mal. Pero él allá ya por Bahía, y Jonás sabía que estaba haciendo mal. Él creía en el Elohim verdadero. No, debe ser casualidad nomás, una tormenta casual. No creo que sea porque yo estoy... No. O queja. Iba ahí la situación. Bueno, y el versículo 5. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, dice. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? No puede ser porque está por hundirse el barco. Y de qué tranquilamente. Es porque en el corazón de Jonás ya no le importaba nada. Si moría, con tal de que no cumpla lo que el Todopoderoso le dijo, de ir a predicarle a esos malditos. No voy a ir a compartir con ellos la palabra, nunca. Así es el orgullo del hombre. Así es el orgullo del que dice que conoce Torá, sabiduría, entendimiento. Así va a llegar. No vean algo raro, qué raro este Jonás. No, ese es un ñan de espejo, y no como mostraba en el dibujito. Ñan de espejo. Nosotros llegaremos a ese nivel mientras más no nos enfoquemos en el plan del Padre, que es restaurar a la persona. 7.
No, ¿qué tiene que dormir? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suerte para que sepamos por qué causa o por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó. Eso no es suerte. Eso es acertar en el ojo. Hasta no sé qué truco habrá usado, el palito, el ajedrez, el dado, el de dominó, pingüe, no sé cuál usaron, ¿no? Pero cualquiera sea el método que usaron para echar suerte, todo apuntaba a Jonás. Yo. Jonás también entendió, esto no es suerte, él no creía en la suerte, él sabía, llegó la culpable, pero como que para él era como difícil creer todo esto. Y miren, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes. Fíjense la pregunta, ¿cuál es tu oficio y de dónde, cuál es tu origen? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? O sea, que él estaba como un desconocido ahí, típico, ¿no? La persona que quiere alejarse de Dios se va en lugar donde nadie le conoce, ¿no? Nadie sabe, pero este no era alguien que iba a la iglesia, que oraba la Biblia, que leía los escritos. No, cañí, vagabundo, quiere perderse de Dios, se va en pueblo donde nadie le conoce. ¿Hace así la gente o no? Que quiere perderse de Dios. Vean nomás por ahí. Y él le respondió, soy hebreo y temo al Eterno. Ese temo al Eterno tendría que estar ahí entre comillas, ¿no? Elohim de los cielos que hizo el mar y la tierra. Bueno, esta es la presentación típica de cualquier creyente, aunque esté viviendo corruptamente. Yo soy un hebreo, yo creo en Yeshua, yo creo en la restauración de Israel. Sí, está bien, pero ahora ¿qué es tu vida ahora? ¿Ahora qué estás haciendo? Sí, pero ahora nomás estoy un poco en decadencia, pero yo creo, de que creo. Por eso es que el disque creyente se corrompe cada día más. Porque piensa que porque cree o porque alguna vez oró o porque alguna vez tuvo una congregación, ya como que tiene una unción especial. Y increíblemente, aunque vos estés viviendo en pecado y en transgresión y vea a ese que no cree nada, le tenés otra vez como menos, le considera menos. Sí, es cierto, yo ahora estoy en pecado, estoy rebelde contra Dios, pero yo creo en el Elohim de Israel, pero ustedes son paganos, ustedes no creen nada. Increíblemente. Eso es duro, ¿no? Ya ando orgulloso y no hay caso, demasiado orgullosos son. Y aquellos hombres temieron, dice, sobremanera, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Eterno, pues Él se lo había declarado. ¿Por qué? ¿Cómo vas a huir de tu Dios? Ellos ni siquiera creían en el Elohim de Israel, ni siquiera sabían los pactos, las promesas, pero saben que hay que respetar a tu Dios. ¿Sí o no? Entre todos los pueblos paganos, solamente los hebreos eran los únicos que pecaban contra su Dios. Los demás pueblos, por más que su Dios era lo más falso, que eran falsos, siempre le eran fieles. Yo he notado muchas veces que muchas congregaciones que están, desde nuestro punto de vista, súper errados, pero son más fieles. Están ahí a la hora, están ahí pendientes, ¿qué hay que hacer? Están estudiando, están queriendo hacer las cosas que el Todopoderoso dice. Pero eso que dicen que creen, eso que dicen, yo soy hebreo, adoro el Elohim que creó el cielo, están haciendo lo opuesto. Están haciendo lo contrario. Ellos se le ve más pecador que el que ellos dicen que es pecador. Se le ve más pagano que el pagano. Porque les cuento una cosa, las personas, las congregaciones respetan mucho su reunión, por ejemplo, sus compromisos. Si dicen, mañana voy a hacer tal cosa, hacen. Mañana voy a estar en tal lugar, están. Pero el creyente, el entre comillas creyente, si hace o no hace, le da igual. No importa. Total, yo creo en el Elohim de Israel. Yo creo, yo soy hebreo. Eso ya es suficiente.
Entonces, qué triste, ¿no? Esta vida, ¿no?, que lleva el creyente, entre comillas. Porque ellos sabían que huía de presencia del Eterno, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, posiblemente más. Él le respondió, tomadme y echadme en el mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por mi causa. Él está reconociendo. Esto es muy importante. Él está reconociendo, yo soy responsable de que haya venido esta tragedia. ¿Saben? Una de las cosas que nosotros no queremos aceptar, y he notado, que cuando me pasa algo, no quiero aceptar porque no estaba haciendo la voluntad del Padre. Entonces no quiere aceptar. Pero vemos acá que Jonás, por lo menos, sí, yo soy el culpable. Yo soy responsable. Tírenme, arrójenme de aquí. Era la única forma de salvarle a esta gente. Aquí nosotros estamos viendo algo muy interesante, una similitud con Yeshua. Porque Yeshua también tiene que ser arrojado a la tierra para salvar a la humanidad. Pero él no era culpable como Jonás. Entonces, ¿por qué tuvo que recibir la culpa? Porque era la única forma de salvarnos. Pero aquí, Jonás sí era culpable o no. Él sí tenía que caer ahí, tenía que morir. Aceptó su culpa y se lanzó. Vamos a ver lo que dice después. Y aquellos hombres, ahora, fíjense que él dijo que le arrojen, ¿no? Por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Como diciendo, maten a este maldito. Pero ellos no querían hacer eso. Fíjense, ellos eran paganos, adoradores de dioses de todas clases de denominaciones. Pero, ¿qué carácter ustedes le ven a ellos? ¿Con qué corazón ustedes le ven a ellos? ¿Con ganas de matar a alguien? Aunque Jonás era culpable, ¿ellos querían matarle? No. Entonces, yo cuando veo esto, ¿saben lo que yo noto? Que ellos tenían más amor a la vida, más respeto a la vida que el mismo Jonás. Increíble. A ellos les interesaba más la vida de este miserable hombre que por su causa estaban teniendo este problema, que a él la vida de ellos. Esa es nuestra realidad. Saben que hay muchas personas que no creen lo que nosotros creemos, pero que le interesa más nuestro bienestar. ¿Qué necesitas? Te voy a ayudar en esto. ¿Cuánto te hace falta? Ayuda a la persona, aunque no conoce mucho, da su tiempo, su hora, todo. Pero el que conoce, toma, no hay puesto. No se interesa. Pero yo sí, a Elohim. Aquí estamos viendo eso, ¿no? Ellos no creen. Después nosotros queremos decir, adoradores de María, adoradores de San Antonio, adoradores de Jesucristo, paganos. Pero esa persona que así está adorando tal vez estas cosas, puede ser que un día le interese tu salud, tu vida, aporte para alguna operación que te van a hacer, se vaya y te cuide en el hospital. Y cosas que tal vez vos no harías porque es un pagano que adora a María. Increíble nuestra sociedad como es. La Biblia nos está enseñando. Entonces clamaron al Eterno. Entonces clamaron al Eterno. ¿Quiénes? Los marineros, ¿no? Empezaron, Elohim de este hombre rebelde, perdónale sus culpas. Nosotros sabemos que perdón, no te vemos, no te conocemos, pero ¿cómo están sintiéndole por la bravura de lo que ocurría? Sabemos que tú estás haciendo estas cosas, por favor, ayúdanos. Yo me imagino a Elohim. Qué vergüenza me da Jonás. No solamente Jonás, todo Israel, todas las 10 tribus del norte. El rey Jeroboam, todos ellos adorando cualquier cosa, ya politizando la fe, mientras unos paganos clamando con todo su corazón, porque su vida estaba en juego para que venga la tranquilidad. Increíble. Te rogamos ahora, Eterno, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Eterno, has hecho como has querido.
por favor te rogamos. Nosotros no queremos matarle a este hombre. Nosotros no queremos hacerle nada, pero él dice que tenemos que tirarle. Por favor, no nos condenes por eso. Es una humildad al extremo. Es una humildad al extremo. Ni en Israel he hallado tanta fe, dijo Yeshua cuando el centurión le dijo esas palabras que le dijo. Ni en Israel. Eso ya aconteció en tiempo de Yeshua. Así que no nos sintamos especiales porque conocemos Torah, porque conocemos la fiesta bíblica, porque conocemos todos los planes proféticos. No nos sintamos especiales. Pero muchas veces eso ocurre. Especialmente cuando van aprendiendo la restauración. Ya empieza a X a otra persona. Ni Jonás oró así. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Paró la ira. Y temieron aquellos hombres al Eterno con gran temor y ofrecieron sacrificio al Eterno e hicieron votos. Esta acción, este acontecimiento hizo que esas personas conecten su corazón al Todopoderoso. Ahora uno puede decir, ¿será que Jonás hizo algo para que esto ocurra? Nada, él está huyendo, es un rebelde. Pero fíjense que es lo que el Padre está queriendo, lo que Él está deseando, cambiar el corazón de otras personas. Vamos a ver ese punto, 16. Mateo 8:23. Esto es algo que ocurrió también en tiempo de Yeshua y algo similar, pero fíjense la diferencia. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. En esta ocasión está Yeshua durmiendo también, como Jonás durmiendo, y están los discípulos. Pero en esta ocasión hay algo diferente. Acá se cambia la historia, ¿no? Vamos a ver por qué. Pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En esta ocasión Yeshua, en esta tempestad, ¿qué le dijo a sus discípulos? Hombres de poca fe. En la Escritura, generalmente esta tempestad, ola, representaba el sistema que quería hundirte, que quería tragarte. El sistema, el mundo. Y muchas veces el mundo te traga, te consume, ¿por qué? Por falta de fe. ¿Y qué es fe? Fidelidad a la palabra. No está convencido de que vos estás caminando con el Mesías, con el Rey de Israel, con el que va a restaurar todas las cosas. No está muy convencido, por eso el mar se viene encima tuyo. ¿Entienden ese punto? En aquella ocasión también ocurría lo mismo. El sistema, el mundo quería arrasar a esas personas, pero esas personas que entendieron que existía el creador de todas las cosas, que existía el que pone control de todo, y oraron y clamaron, ellos le arrojaron a Jonás, era el hombre sin fe, y oraron al Todopoderoso y las aguas se aquietaron. Nosotros estamos viendo entonces que Yeshua está cumpliendo la labor que Jonás no cumplía. Por eso detuvo la tempestad. Él no tenía temor ni preocupación con el sistema. Esa es no es que, entonces yo también cuando haya tormentas y huracanes, deténgate. Estamos hablando de lo que representa simbólicamente, ¿no? Proféticamente, para que el sistema no te ahogue. Como el famoso dicho, es difícil porque acá estamos viviendo en un mundo donde se hace esto, se hace aquello, complicado de pastor, y castuñas de ella por la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Te ahoga, te hunde y hombre de poca fe. Versículo 16. Temieron aquellos hombres al Eterno con gran temor y ofrecieron sacrificio al Eterno e hicieron votos. Pero el Eterno tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3
noches. Y ahí hay una referencia que vamos a ver a partir de ahora, porque hay un gran pez. Mateo 12:40. Vamos a Mateo 12 precisamente. Mateo 12. Ahí no hay más texto. No hay más, ¿no? Bueno, Mateo 12. Desde el 39 vamos a leer. Desde el 39. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera. Es cuando le pidieron los fariseos que le muestre una señal. Muéstranos una señal, le dijeron. Y él le dice, la generación mala, ¿qué quiere decir mala? Opositora a la palabra, y adúltera, que han cambiado la palabra. Entonces va a haber una generación que aparte de que se opone a la escritura, lo va a cambiar de acuerdo a su punto de vista y va a pedir otra vez que muéstrame una señal. Entonces, si vos tenés la verdad, muéstrame una señal. Va a pedir eso. Por eso es que muchas denominaciones, ¿no? Buscan así un milagro, buscan, no sé, una profecía, una revelación, porque ellos están viviendo en una generación que están oponiéndose a la verdad y que están adulterando la verdad. Entonces, lo único que puede aparecer, lo que pueden esperar es señales así, prodigios. Ahora, ¿qué le dice Yeshua? Pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y habla de la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Después ya habla de los hombres de Ninive, ¿no? Entonces, Yeshua estuvo también en el vientre, en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. ¿Y cuál fue la señal? Porque al matarle los judíos, pensaron que ya se acababa ese mensaje que él estaba enviando. El mensaje que él estaba enviando era el mensaje de restauración. Al matarle pensaron que se acabó ahí, se terminó. Entonces le sepultaron y pasando 3 días, él resucitó. Él volvió a vivir. ¿Y qué es lo que cumplió con eso? Con eso cumplió, con eso logró que todo lo que había predicado se confirme en el corazón de todos sus oyentes. El corazón de todos, antes de eso, antes de que Yeshua resucite, sus oyentes dudaron. Sus oyentes abandonaron la fe. ¿Se acuerdan los discípulos de Maús? Nosotros creíamos que él iba a ser el que iba a restaurar a Israel. 3 años estaban con él. Pero después que murió, también los propios discípulos se reunieron, estaban todos tristes. Aunque vinieron a decirle, él resucitó. No puede ser, no puede ser. Se fueron, buscaron. No tenían la fe en sus corazones. Una vez que Yeshua resucitó, una vez que él se presentó con ellos, todo lo que habían escuchado, todo lo que habían creído, se confirmó en su corazón. Entonces no había más necesidad de convencerle a ellos de nada. ¿Se acuerdan de cómo se llama Tomás? Un día antes, cuando Jesús apareció, él no estaba. Después le dijeron, el maestro apareció, resucitó. No, si no poniere mi mano en su costado y en su mano, no creeré. Así dijo, ¿no? Y después Jesús se le apareció y le dijo, pon tu mano en mi costado y en mi mano. Y sé creyente, bienaventurado el que crea sin haber visto. Creo, Señor. Entonces, la resurrección de Yeshua fue el punto clave para que la fe de todo lo que está escrito en los profetas, de todas las promesas que dijo el Padre, se forme y se plante en el corazón de sus discípulos, y ahora sí ellos quieran predicar hasta entregando su vida, hasta morir. ¿Me entienden ese punto? No había más duda en su corazón. Por eso, ni aunque mueran, no le van a quitar esta fe. ¿Cuál fue eso? La resurrección de Yeshua. Ahora, ¿qué significa esto en el caso de Jonás? Vamos a entenderlo cuidadosamente. Preparó un gran pez. Vamos a ver otros textos. Lo que él está diciendo ahora, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta base
Sobre esta, por eso le dice roca, piedra, voy a edificar mi congregación. Cuando una persona crea que Yeshua es el Mesías, que Yeshua es el ungido, el Todopoderoso, entonces sobre eso se edifica su reino. Cuando vos no puedes creer eso, no hay reino. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré, que decir que no habrá muerte para los que crean en la palabra del Todopoderoso, en la restauración de Israel y en el Mesías. Y te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En este momento, Pedro está recibiendo una promesa de que va a ser responsable de llevar, de abrir las puertas a las personas para este reino. Esto que él está confirmando ahora, sin que él haya tenido, dice, su propio pensamiento, sino que el Padre le haya revelado. Pero después nosotros vemos que él empezó a usar su pensamiento y llegó a creer otra cosa. Pero esto que dijo, por eso Jesús le dijo, no vino de carne, vino del Todopoderoso. De que tú has entendido que yo soy el que voy a guiar y a restaurar al pueblo. Y después que entiendas esta cosa, sobre esta base se va a edificar mi congregación. ¿Y quién es este Pedro? Es el hijo de la paloma, es el hijo del mensajero, es el que va a ser usado por el Padre para llamar a los que están descarriados y perdidos. Amén. Bueno, Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. ¿Qué pasó aquí en Hechos capítulo 26? Ocurre un acontecimiento importante. Pablo relata su conversión. Hechos 26, 15. Esto es cuando le aparece Yeshua a Pablo y le dice así: yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pablo estaba persiguiendo a los seguidores de Yeshua, o sea, estaba persiguiendo a las palomas, ¿no? Estaba queriendo destruir a las palomas, a los mensajeros, y ahora le aparece Yeshua, el restaurador, en rúa, en espíritu, y miren lo que le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Porque el Todopoderoso a partir de ese momento empezó a revelarle todos los misterios que ya le había enseñado a su discípulo, y simplemente le abrió el entendimiento sobre la Escritura para que él pueda llevar ese mensaje. Y a partir de ese momento Pablo también se convierte en una paloma mensajera. Y dice: aquello en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Hasatán a Elohim, para que reciban por la fidelidad, por la emuná que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los kadoshim, de los santificados. Este es el compromiso que Yeshua está haciendo con el apóstol Pablo. Entonces, a partir de ese momento, Pablo, ¿en qué se convierte? También en un Jonás, en una paloma, y empieza a llevar el mensaje. Y entonces tiene que ocurrir algo similar. Fíjense acá en el capítulo 27, 23, cuando Pablo era llevado preso a Roma. Miren lo que ocurre aquí, 27, 23. Esto es cuando ya estaba viniendo una gran tormenta y todos creían: vamos a morir, se acabó la esperanza, no hay paz, se acabó. Así está. Conocen esa historia, ¿no? De cuando era llevado Pablo preso a Roma. Entonces dice así: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Elohim, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Y he aquí, Elohim te ha concedido todos los que navegan contigo. La misión del apóstol Pablo como paloma era llevar el mensaje a Roma, compadecer ante César, estar en el tribunal de César, hablar del plan profético del Padre de la restauración del reino de Israel ante Roma. Esa era la misión.
Entonces, por esa misión que tiene, ahora viene una tempestad, viene algo que era la tempestad, el mundo que te quiere atrapar, el mundo que te quiere hundir, el mundo que no quiere dejar que vos avance. Por esa misión que vos estás haciendo fielmente, te ha concedido la vida de todos los que están acá. Imagínense. Así le dice, ¿no? Por tanto, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezca ante César, y he aquí Elohim te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Elohim, que será así como se me ha dicho. No va a haber ninguna diferencia. Ahora, para terminar, Hechos capítulo 10. Fíjese lo que el apóstol Pedro ahora experimentó. Mismo Hechos capítulo 10. ¿Qué ocurrió aquí en Hechos capítulo 10? Algo raro. Estaba un hombre gentil orando cosa que ni los judíos hacían bien. Un gentil oraba con todo su corazón. Dame esperanza, dame restauración. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Y le aparece un ángel. Cada vez que apareció un ángel es porque alguien estaba orando por la restauración, porque se cumpla el plan profético del Padre. No porque estaba orando simplemente por su situación económica, por su dinero, no, porque quería que la voluntad del Padre se cumpla, aparecían los ángeles ahí. Entonces le dice todo que hay un hombre que tiene la palabra para tu vida, la palabra de restauración. Es Pedro. Y ahora, ¿qué dice acá en el versículo 12? Primeramente, versículo 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos. Eso es lo que ve Pedro, ¿no? Se sube a Jope, este lugar donde estaba Jonás, donde él se sube en el barco para ir a perderse entre las naciones, para no hacer la voluntad del Padre. Ahí también estaba el hijo de Jonás, el hijo del mensajero. Y se le aparece un canastón lleno de cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. ¿Qué representan todas estas cosas? ¿Qué representan estos cuadrúpedos? Los gentiles, esa gente que no le importa las cosas del Padre, que no son muy respetuosos a las cosas sagradas. Ustedes conocen así esa clase de gente, ¿no? Que ahí, no sé, te comen un chorizo ahí, o no le importa que es un lugar, no, así, vive así nomás. Esa clase de gente estaba. ¿Y qué le dice? Pedro mata y come. Comer significa unirse. ¿Qué significa comer? Unirse. Hacer unión con estas cosas. No. ¿Qué dice Pedro? Entonces Pedro dijo, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es un Jonás verdadero. No voy a hacerlo. Yo no me voy a contaminar con esos paganos, con esas cosas inmundas. No voy a hacerlo. Y después volvió la voz a él segunda vez. Lo que Elohim limpió, no lo llames tú común. Elohim limpió. Él considera puro entonces estos alimentos. Vamos a ver qué dice. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí de lo que significaba la visión que había visto, he aquí hombres que habían sido enviados por Cornelio. Bueno, salteando al versículo 28. Vamos a 28. ¿Qué dice? Y les dijo, eso ya Pedro estando ahí con los gentiles. Vosotros sabéis cuán abominable, miren ahí, cuán abominable es para un varón judío o para un hebreo ir a Nínive, igual, ¿no? Acercarse a un extranjero. Atiéndanme, marquen bien ese punto. Ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero. Acercarse con alguien que no comparte tu fe. Es abominable. Pero miren lo que dice. Pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. A ninguno. A ninguna persona. Por más pagano que parezca. Él me mostró así. Me hizo entender eso. De que no haga mi propio prejuicio. De que no considere que esta gente no tiene más solución. A ningún hombre. Por eso cuando vos te encerrás mucho en tu teoría, vos ya le ve a los hombres como
todos inmundos ya. No, ninguna cosa común o inmundo yo me quiero acercar. Entonces algunas veces tenés que embarrarte un poco. ¿Se acuerdan qué hacía Yeshua? Se sentaba, comía ahí con los publicanos, vino una mujer pecadora y le derramó perfume en su pie y con su cabello le limpió. Ay, si este conociera quién es esa mujer que le está tocando. Uy, imagínense. Le dio derecho legal al extranjero. No oprimirás al extranjero. Muy bien. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Tener esto en cuenta cuando estamos aprendiendo esta palabra. A ningún hombre me dijo que llame común y peor, inmundo. Peor, inmundo. Estas personas no conocían de la Torah, no sabían nada, no los llame así. No los ignores. Bueno. Y por lo cual vine sin replicar, así que pregunto, porque ahí ya le empieza a contar todo lo que le está diciendo. Bueno, creo que hasta aquí hemos visto, ¿no? Entonces, el versículo final terminaba acá en capítulo 1 con: pero el Eterno tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y ahí terminó el capítulo 1, entonces como que no podemos explicar qué significaría esos 3 días y 3 noches, pero vamos a hacer un resumen para el próximo capítulo. Cuando la gente de Nínive vio cómo es que aparece este hombre Jonás, ya inmediatamente creyeron que era el mensaje del Todopoderoso. Eso es importante entender. Le tragó un pez, le tuvo 3 días. Ellos eran pescadores, esa gente de la costa. También adoraban a un dios pez. Ellos adoraban a un dios pez. Ellos sabían, tenían una deidad que se relacionaba con el pez. Cuando ven que este hombre es escupido, ¿no? Él no salió como una persona normal. Después de estar 3 días, salió semidigerido. Sale, ¿no? No salió como un hebreo. ¿Entiendo, no? No apareció como un hebreo. Apareció como alguien, se puede decir, resucitado. Puede decir así, resucitado. Alguien que ya estaba muerto y resucitado y empezó a caminar. Entonces directamente ellos ya creyeron, este mensaje es del Todopoderoso. Este mensaje viene tal vez de los dioses. Tal vez de los dioses. Recuerden ustedes que en esa época ellos no distinguían mucho esa diferencia. Ellos solamente aceptaban las manifestaciones. ¿Acaso ustedes creen que los de Nínive conocían Torah? ¿Conocían sacrificio? Ellos no conocían nada. La única manera que vos podías convencerle a ellos era con una manifestación, o sea, con una señal. Y esa señal fue el ver a Jonás revivir. ¿Qué fue lo que hizo que los discípulos, los apóstoles y todos los que han creído en Yeshua hayan creído fielmente que todo lo que está en la Torah, todo lo que el Todopoderoso hizo es verdadero? Su resurrección. Creer en la resurrección es creer que todo lo demás se puede cumplir. No creer en la resurrección no tiene esperanza. ¿Para qué vamos a creer? Decía Pablo. Si no existe resurrección, entonces nada funciona, nada sirve. Amén. Entonces también unos puntos que anoté para terminar, yo no me anoté. Jonás representa el mensajero que tiene 2 características: celoso y radical. Es un mensajero celoso y radical. Puntos que el Padre quiere que tengamos en cuenta. Quitemos ese celo. Y los judíos eran celosos, pero no tienen entendimiento de los índices. Le faltaba el entendimiento, dijo Pablo. Y radical, ¿qué significa? No, ellos drásticamente, el que no es de mi bando debe morir. No merece la misericordia. Ese es el radical. No tienen compasión de otra persona. No quieren entender la situación de otra persona. No. Si no hace así, muere. Bueno, esta era la característica de este mensajero. Segundo, el mar. El mar en la escritura por varios puntos representa las naciones, los imperios.
las fuerzas que se formaban para juicio primeramente al pueblo de Elohim, porque el objetivo del pueblo de Elohim, el objetivo de Israel era de las naciones rescatar a la semilla, al trigo. Ese era el objetivo. El pueblo de Israel tenía que rescatar, pero ellos no hicieron eso. Entonces esas naciones, dice la Torá, vendrán en tu contra. Ya que vos no podés, por eso el mar, si es que vos no estás haciendo la voluntad del Padre, el mar te va a hundir. Pero vos sabés, ¿cuál era el objetivo de Yeshua cuando se subió en la barca? Ir a Gadar a salvar a un gadareno. Ese era el objetivo. Pero en la mitad del camino, vamos a morir, vamos a morir. Entonces ellos no tenían el plan de rescatar al gadareno. ¿Cuál era el plan del Todopoderoso con Jonás? Ir a rescatar a la gente de Nínive. Ese era su objetivo. Pero él era duro, pero igual el Padre le estaba enseñando eso. Era una carta que estaba enseñando cómo tiene que vivir el mensajero, el que está para ser representante del Todopoderoso. Y que la voluntad del Padre se va a hacer, quiera o no quiera, se va a hacer. Pero vos lo que vas a terminar perdiendo después. Ese es el mar, las naciones. Ahora, gran pez. Eso me costó mucho analizar, ¿no? ¿Qué representa el gran pez? Positivo, negativo. ¿Qué es el gran pez? Y recuerden, puede ser que me equivoque, puede ser que no sea esto, ustedes pueden investigar también. Pero el gran pez es el sistema. Se puede decir el sistema, la muerte que piensa que tiene el poder sobre nosotros, que piensa que puede acabar con nosotros. La muerte, el sistema, Yeshua dijo que no temamos al que, el que nos puede matar el cuerpo, ¿no? Temamos más bien el que nos puede enjuiciar en el lago de fuego, ¿no? En el infierno. Entonces el sistema trata de impedir que la voluntad del Padre se pueda cumplir. Pero al final ese sistema lo único que va a ser un proceso para que yo pase al sistema controlado por el Todopoderoso. Una vez que Él me agarró, me tiene en su poder, pero yo tengo la fe, la esperanza, la convicción, el objetivo del Todopoderoso, restaurar su reino, yo voy a salir del sistema. El sistema es lo que me atrapa. El sistema es lo que me mata y me tiene ahí muerto, ¿no? Pero yo voy a resucitar al tercer día. Entonces esos 3 puntos son los que analicé al final. Jonás, el mar y el gran pez. Próximo capítulo vamos a ver esta oración de Jonás, que es una oración bien torádica y bien salmística. Por eso podemos ver que en lo que se refiere a Torá y a Salmo, él era